Bueno, Muy pero bien. volvamos. Todos luchando. ¿Volvamos o vayamos? Vayamos. Vayamos. ¿A dónde vayamos? Vamos para atrás y Al si podemos siglo volver. XVI, Bueno. siglo XV también puede ser, porque si hablamos del Tratado de Tordesillas en 1494, recordemos, ahí pido a Rodolfo, nuestro operador, la imagen 1, porque recordemos cuál era la idea, ¿no? Dividir el mundo en dos. Claro, la corona portuguesa se anticipó y se dio cuenta que a través de África ellos podían viajar a, como se está mostrando ahí, en una de las flechas azules, la que estaba circunnavegando África y yendo para la India y para todo el sudeste asiático. Los portugueses se dieron cuenta que podían llegar por ahí a las Indias y poder conseguir las especias que recordemos que eran muy importantes. valiosas, sí. Alguna vez a mí me sorprendió, pues bueno, uno compra hoy Sí. pimienta, no es tan caro, algunas son más caras que otras, pero había algunas especias, Muy todas las caras. especias eran Todas eran caras. caras. ¿Y por qué? Porque no existía la refrigeración y para que la gente consumiera un animal ya muerto en mal estado, en Claro. avanzado mal estado, necesitabas ponerle un montón de especias, ¿no? Claro, Recordemos mucho que esta condimento. idea, perdón a los vegetarianos, pero esta idea de Sí. que a una vaca le puedo cortar una pierna y me la voy comiendo, no es posible, No es tengo posible. que claro. Entonces, las especias eran algo importantísimo y los portugueses cuando dijeron por África podemos llegar, dijeron Bien, chao, allá vamos. llamaron a Isabel II y a Isabel y Fernando, los reyes de Castilla y de Aragón respectivamente, y le dijeron tenemos un tratado para ofrecerles. Bien. Hacemos una línea que pase a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, ahí dice Sí. Cabo Verde en el medio de la imagen, Bien. ahí ponemos una línea, un meridiano, clavamos un meridiano y todo lo que queda hacia el este hasta las antípodas es nuestro, los Sí. portugueses, o sea, eso incluía todo el continente africano y la mayoría de Asia, y ustedes para el otro lado, aquel 1494. Recordemos que había un Recién. tal Cristobalcito Colón que había Que dicho, miren, yo me fui para allá, para el oeste, Bien. encontré algo, no es Japón, no es las Indias, seguro, porque no hay especias, pero es algo y no sé qué es. Bueno, para 1494, la firma del Tratado de Tordesillas le dejaba toda esa porción amarilla Nueva. que veíamos en la imagen para Portugal. Entonces los portugueses, decíamos, estaban chochos porque tenían el camino más cerquita para llegar, si bien era un gran camino, Sí, sí. un gran viaje en barco, les sacaba mucha ventaja a los españoles. Claro. Y ahí la corona de Castilla y la de Aragón dijeron, bueno, no nos queda otra, Claro. vamos a ver qué hay al Están oeste. peleando. Lo mandaron a Magallanes. Una de las cosas que a mí siempre me sorprendió es que al principio el continente americano era, nos queremos olvidar de este continente, no nos importa qué es, no importa Nada. qué hay acá, lo queremos atravesar porque queremos llegar a las Indias, que es Claro, donde era el sabemos. objetivo. Los demás no tenían idea. Lejos estaban de De ver saber que- que 16 millones de toneladas perdón, 16 millones de kilos de plata iban a ser traídos desde Desde- América a la corona española a futuro, pero ellos no lo sabían eso. Así que lo único que querían hacer es justamente ahí donde dice la flecha Ir a Magallanes, buscar. atravesar por donde fuera América. Ir a las Indias. Magallanes lo encontró en un estrecho que casualmente se llamaba como él, No. se me puso después, y llegaron Él le puso finalmente... todos los santos. Exacto. Porque Y, pasó el primero de noviembre. claro, en esa fecha. Y llegaron finalmente a las Islas Molucas, las Islas de las Especias, que casualmente era un Tiene lugar... una canción, pero no es para el programa. Bueno, esa yo no la sé. Pues fuera del programa me la decís. Después te la digo. Y llegaron finalmente a las Islas Molucas, a las Islas de las Especias, y dijeron, bueno, acá ya nos Sí. dimos cuenta que podemos llegar por el oeste, al mismo lugar que los portugueses circunnavegan África, saliendo por el este. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, Magallanes, recordemos que Magallanes muere en esas Islas Molucas, y ahí se decide, con los que quedaron, entre ellos el Cano, y les había quedado 2 barcos de los 5 barcos que habían salido, dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo volvemos a la península ibérica? Que de alguna Bueno, forma. uno dijo, Nadie vamos a volver sabía. por el estrecho que a futuro se va a decir Magallanes. Todos dijeron, no, No, con no. todo lo que pasamos por ahí, Era ni terrible loco eso. volvemos. Y se acordaron que en Panamá había ya presencia española y dijeron, bueno, vamos hasta Panamá, dejamos este barco maltrecho, estos 2 barcos maltrechos, y cruzamos caminando, tomamos otro barco y nos volvemos para Sevilla. Bueno,
Unos dijeron eso, pero otros, comandados por el Cano, dijeron no, nosotros queremos volver por el oeste, o sea, desde las Islas Malucas, atravesando toda la zona amarilla que era portuguesa. Ah, buenísimo. Y el rey les había prohibido pisar eso. Entonces, algunos dijeron no, entonces los que dijeron que no, se volvieron, intentaron llegar a Panamá, naufragaron, les fue muy mal. Y el Cano, ahora sí, finalmente, ya lo hemos hablado en otra columna, pero llegó a Sevilla después de 3 años, haciendo la primer circunnavegación del mundo. ¡Qué aventura, Eso sí que no se puede repetir más. Ahora, avanzamos unos años y estamos en Nueva España, Virreinato de Nueva España. Todos tenemos muy fresco el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Alto Perú, etc. El de Nueva España era en México y toda la zona de la Baja California. Y ahí dijeron, bueno, si ya sabemos que este tal Magallanes y el Cano después, que volvió, pero además hizo una nueva expedición, se puede llegar cruzando todo el Pacífico hasta las Islas Molucas, ¿por qué no agarramos nosotros y hacemos ese mismo tráfico, pero saliendo desde el Virreinato de Nueva España? Y ahí uno dijo, bueno, pero mira que nunca nadie, por lo menos de los nuestros, los españoles, ha sabido cómo volver desde las Islas Molucas. Recordemos que fueron uno de los barcos que naufragaron, de los que se separaron del Cano. Y era bravo el Pacífico. ¿Cómo volvían? No sabían cómo volver hasta que un tal, acá lo tengo el nombre, ahí vamos, GPS no había. Andrés de Urdaneta, vamos a ir a la imagen 2, porque logró hacer lo que ellos llamaban tornaviaje. Fíjense que ahí dice Galeón de Manila, arriba a la izquierda, o sea, sería al noroeste del mapa. Él se dio cuenta, está bien esa imagen ahí, Rodolfo, déjamela por favor, porque Andrés de Urdaneta se dio cuenta que era muy fácil llegar, o sea, de ir desde lo que es el actual México, ¿no? El Virreinato de Nueva España hasta las Filipinas en este caso, pero digamos, el que llegaba a las Filipinas llegaba a todo el sudeste asiático, pero se dio cuenta que para la vuelta había que hacer... No había que volver por el mismo lugar. Claro. Y ahí se descubrió que si se iba muy al norte, costeando la zona de Japón y llegando ahí al norte, a lo que sería ahora la actual California, el estado de Oregon incluso, podía volver a México. Y ahí él descubre, Andrés, en 1565, Andrés de Urdaneta, el famoso tornaviaje. Porque es el viaje de retorno. Claro, si nos paramos en Nueva España, ese virreinato, todos decían es muy fácil ir pero no volver. Bueno, Andrés lo descubrió y en 1565... Por las corrientes, por las cuestiones esa es de la siguiente corrientes marinas. Exactamente, vamos a ver en la imagen 4 por qué era posible ese regreso. Y era porque tanto las corrientes marinas como los vientos permitían, vamos a ver... que esa circulación, fíjense ahí de vuelta, al noroeste del mapa, o sea, arriba a la izquierda, vemos el sector donde vemos esas corrientes marinas en este caso, pero los vientos también acompañan, que era muy fácil desde la zona del actual México cruzar al sudeste asiático, pero para volver necesariamente te tenés que ir muy al norte a zonas bastante frías. Y tuvieron que estudiar las corrientes marinas. Claro. Ahora, esto lo que está mostrando es que el viaje de ida de Nueva España a lo que es, vamos ahora sí llamar Manila, porque era la principal ciudad de Filipinas donde los españoles decidieron asentarse, tardaba nada más que 3 meses. Digo nada más porque para la vuelta eran 6 a 7 meses. Fíjense, llegaban, muchas veces se han desviado y llegado hasta Alaska, queriendo nunca perder esas corrientes marinas, porque recordemos que una vez que las perdés, te quedas ahí en el medio. Como muy bien decís, chau. Yo creo que ese es el término náutico, chau. Te perdés ahí y ya está. Así que eso es lo que duraban los viajes. Desde Manila, en el actual las Islas Filipinas, se tenía que salir en junio, ni antes ni después, porque los monzones ya no te iban a permitir liberarte y hacer ese viaje, y llegaban a Acapulco en noviembre-diciembre, ahí están esos 6 meses. Y desde Acapulco salían en marzo para llegar en junio de vuelta a Manila, y si daba tiempo volvían, pero si no, no importaba, porque esta ruta, que oficialmente a mí me costó cuando lo estuve estudiando para esta semana entender bien por qué, pero que se llama Galeón de Manila, como ahí muy bien coloca nuestro operador Rodolfo,
Es un nombre en singular, pero describe una actividad en plural, porque eran muchos los galeones que habían. Claro. Y el galeón de Manila se refería, obviamente, siempre a la parados. ruta. Claro, siempre parados desde el virreinato de Nueva España. Era el galeón que venía de aquellas tierras lejanas, claro, de Manila, justamente. Claro. Y además que los galeones se hacían en Filipinas porque había una calidad excelente de maderas, que ya lo vamos a ver en un segundo. Mirá lo que es, tenían que hacerse el barquito, estudiar las corrientes, esperar 3 meses. No era para cualquiera. No era para cualquiera, no es como ahora que agarran el GPS y no tienen que hacer nada, ni Claro. saben cómo está hecho. A menos que nada. te quedes sin pilas, pero bueno. Puede eso ser. En la imagen 5 vamos a ver cómo era. Bueno, lo interesante de esto, cuando se estableció esta ruta comercial entre el virreinato de Nueva España y las Filipinas, Sí. después, a su vez, ya existía el comercio entre el virreinato de Nueva España y lo que era la península ibérica, la corona, así que esto se conoce como la primera actividad comercial a nivel mundial, antes que lo que hicieron los ingleses después, ¿no? Estamos hablando de 1565, 1580, 1600. Mundial, claro. Claro. Entonces, lo que hacían, interesante eso. lo que hacían cuando llegaban a Acapulco, que está al sur oeste de este mapa, vamos a ver la ciudad de Acapulco. Esa ciudad después iban a pie o con carretas, llevaban todas las mercancías hasta la Ciudad de México. La mayoría de las mercancías se sabe que quedaban en América, porque estaba no solamente el virreinato de Nueva España, sino el virreinato de el Alto Perú, que demandaba muchas de las mercancías que venían del Pacífico, pero muchas otras cosas se llevaban de la Ciudad de México hasta la ciudad de Veracruz, y de ahí se iban en barco hasta España. Mirá qué camino largo. Así que toda esa unión, pensemos en vajilla porcelana china clásica, que podía venir desde allí sin romperse, con suerte, llegaba hasta el virreinato de Nueva España, y de ahí en carreta se cruzaba, y después cruzaban el Atlántico y le llegaba como un regalo al rey, por ejemplo, en España. Impresionante. El primer comercio a nivel global que existió fue este. Bueno, en la imagen, esta es la imagen creo que 5, vamos a la imagen 6, porque vamos a ahora así a sentarnos en lo que era esa zona de las Islas Filipinas, ahí con una flecha roja, un marcador rojo, está marcado donde estaba el puerto, la ciudad puerto de Manila. Pero lo que era interesante es que ahí nomás terminaba lo que era el Tratado de Tordesillas. Entonces a los españoles no podían entrar oficialmente ahí, pero no hacía falta, porque sabiendo tanto los chinos como los hindúes, como toda la zona, como los indios, perdón, toda la zona ahí del sudeste asiático que estaba en fuerte demanda de sus productos, alguien viviendo en Manila, que eran los españoles, ellos mismos te llevaban todo ahí. Como decíamos, el delivery de pan dulce. Claro. Bueno, llevaban todo te ahí. llevamos lo que quieras. Claro. Entonces ahí hubo un gran tráfico que vamos a ver ahora. En ¿Qué productos? Además de las especies había más. Ahí vamos a ver en la imagen 7. Vamos a ver que esta gran demanda del foco de Manila, que Manila, como era el contacto con el virreinato de Nueva España y a su vez con España, siempre hablando de la corona española, era un gran foco de comercio. Así que es interesante saber que el primer barrio chino, fuera de China obviamente, registrado a nivel mundial, se encuentra en Manila. Porque justamente se instalaron los chinos sabiendo que podrían traer cosas que los españoles les iban a comprar. Muy barato, los chinos siempre están jugando en primera. Claro. Siempre tienen un pasito adelante. En la imagen 8 vamos a ver que acá te respondo lo que me consultabas. De China a Nueva España, de China, todo el sudeste asiático, a Nueva España, viajaba porcelana, sedas, especias, biombos japoneses, que es interesante porque es el antecesor del actual, vamos a decir una marca, Rodolfo, perdón, Durlock, ya dijimos Canales. Bueno, el biombo japonés es el actual Durlock, ¿no? Porque se podía, era la ventaja de que obviamente era algo fastuoso, no era para cualquiera, pero además te dividía ambientes. Y ¿qué más? Y de pimienta no tanto, interesante, porque México ya tenía su chile. Entonces ya no demandaban tanto la pimienta,
Y las batas japonesas, los famosos kimonos, claro. fueron sensación en el Virreinato de Nueva España y en consecuencia en la península ibérica, claro, después. Claro. Ahora, ¿qué era lo que había? De nuevo, porque no era que estos galeones de Manila, que recordemos que eran en plural, viajaban todo ese recorrido para después volver vacíos. No. De Nueva España a Manila, con algo había que pagar. Tenían que pagarle, venderle. Y entonces lo que les vendían, y que especialmente los chinos fascinaron, eran este pigmento vegetal con origen en la grana cochinilla, que es un insecto, y los chinos, porque ese color que daba esta grana cochinilla era el color carmín, y ahí es donde tiene origen. Los chinos adoptaron esto para teñir sus sedas, y se empezó a hacer muy conocido a nivel mundial la seda china, de origen chino, con este pigmento proveniente del Virreinato de Nueva España. Mira. Así que ahí había les interesaba mucho a el sudeste asiático comprarle a los españoles. También cacao, también vainilla. Otra cosa que les fascinó fue la calabaza, la batata y el ananá. Mira. Todos productos. Yo no sabía hasta hoy que el ananá era americano, por ejemplo. Sí. Pero todo esto no compensaba si hablamos de porcelana y seda. Entonces, la forma que tenían para pagar los españoles a los del sudeste asiático, principalmente China, fue con la plata. Pero había un problema que tenía la plata de origen americano, es que era muy impura. O sea, una vez que uno encontraba algunas vetas de buena plata, enseguida cuando empezaba a mezclarse con otros minerales, ya perdía su calidad. Había unos hornos con los cuales se podía fundirla, pero costaba muchísimo. Así que el problema que tenía este comercio marítimo era que no había buena plata en América, ni en Lima, ni en la zona actual de México. Mira. O sea, había presencia de plata, pero no de buena calidad. Hasta que en el siglo XVI, a mitad del siglo XVI, justamente cuando comenzó el comercio, un tal Bartolomé de Medina cruzó desde la península ibérica hasta el Virreinato de Nueva España, porque había descubierto que si combinaba plata con mercurio, por eso la imagen ahí que puso Rodolfo, podían separar de todas las demás impurezas de una forma muy fácil. ¿Sí? Obviamente, si tenías mercurio, podías separar a la plata y te dejaba una plata de excelente calidad que aumentaba en 7 veces el valor de la plata que ya producían los americanos. Pero entonces, cuánta cosa. ahí dijeron, espectacular, vamos a hacer esto. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿De dónde sacamos el mercurio? Bartolomé de Medina dijo, tranquilos, porque afortunadamente para estos españoles, en la imagen 9 vamos a ver la mina de Almadén, que afortunadamente para ellos queda dentro de la península ibérica y dentro de la actual España, en Ciudad Real, a 300 kilómetros al sudoeste de Madrid. Estamos en presencia de la mayor fuente a nivel mundial hasta la actualidad de mercurio. Mira vos. Ya está. Tenían América, toda esa plata tenían en sus propias originarias tierras, en la península ibérica, los españoles, mercurio. Se calcula que 1/3 del mercurio del mundo que se ha usado proviene de esta mina, solamente de esta mina. Imagínense lo valioso que es. Y que pasó a partir de este descubrimiento de la plata del actual México con el mercurio de la actual España. Al combinarlo, pasaron a ser el principal productor de plata con este sistema de amalgamamiento, entonces que vos podías separar muy bien la plata, y pasaron a producir 3/5 partes del suministro de plata en la historia del mundo ha provenido de esta fuente. Mirá vos. Del mercurio de esta mina de Almadén en España con la plata de América. Qué interesante. ¿En qué forma, cómo aparece el mercurio ahí? Porque sos geólogo. Él hace toda la historia de la Tierra, desde ahí. Es otra visión de la historia. No, es una creación es un mineral como los minerales que se crean, que cuando se empieza, digamos, a cristalizar las rocas en la Tierra, hay algunas zonas donde se produce, hay todo un proceso químico para contar, que otro día si quieren los contamos, pero digamos que
la razón por la cual vos tenés mercurio en tu territorio es más o menos como el petróleo. Hay una casualidad, ¿no? Claro, que vos podés estar en Arabia Saudita y tener a 700 metros de profundidad el mejor petróleo del mundo, o podés estar en Argentina y tenerlo a 3.000, 4.000 metros y que no es de tan buena calidad. Lo que toca, toca. Es así, es así. Entonces, vamos a ver en la imagen 10, por último, porque lo que era, bueno, ya hablamos de el comercio que iba a venir, a los galeones, etcétera. Bueno, vamos a ver quiénes eran los que hacían estos fletes, ¿no? O sea, cuál era el flete que hacía, y acá lo que estamos viendo es el mayor galeón que existió dentro de este comercio marítimo, sí, que se llamó el galeón de Santísima Trinidad. Fue construido justamente en Cavite, que era otro puerto de las Filipinas, pero como decíamos, era el mejor lugar en el mundo que tenían dentro de la corona española, que tenía maderas. Este galeón, todos los galeones se construían distintas maderas, se usaban, si era el timón, si era toda la carcasa del barco, etcétera, se iba usando distintos. Y este, que fue el mayor, tenía 50 metros de eslora, una capacidad de 800 marineros y podía transportar hasta 2.000 toneladas de mercadería. Fue construido en las Filipinas. Cuando desafortunadamente estuvo nada más que 12 años navegando porque se lo robaron los ingleses. Pero vos sabés que cuando se lo robaron los ingleses le encontraron balas de cañón incrustadas en su casco, de tan sólido que era que no lo habían podido derribar. Claro, porque qué madera. Cuando se supo, cuando los ingleses y todos los demás digamos potencias mundiales se dieron cuenta que había este comercio de plata hacia un lado, porcelana china y seda para el otro, dijeron: vamos a buscarlos. Claro. El problema del Pacífico es que yo los invito a que vean un mapa del Pacífico, porque es interesante, hasta incluso en la aplicación esta Google Earth. Cuando uno se centra en el Pacífico es interesante. Yo siempre imagino una navecita espacial, unos extraterrestres que llegan y ven justo cuando la Tierra está girando, y justo ven toda la cara del Pacífico. Ven eso. O sea que vos ves eso y ves apenas un territorio ahí que es un poquito algo de América ahí y un poquito de Australia. Es enorme, claro, es enorme. Uno puede llegar ahí y dice: esto es un planeta donde es todo azul. Claro. Cuando empiezas a girar, ahí te das cuenta. Pero como para que tengamos una idea de la dimensión que tiene el Pacífico. El problema de esto era que no sabían muy bien dónde encontrarlo, porque tanto la ida como la vuelta había un gran espacio por donde podían llegar ahí, y ni siquiera ellos era que decían: bueno, queremos ir por acá, por donde nos lleva el viento. Entonces eran más atacados en la zona del sudeste asiático y por supuesto toda la zona de costera de la Baja California y el actual México. Entonces eran muy demandados, muy perseguidos estos barcos. Bueno, como para ir terminando, este galeón de Manila, que era, como decimos, el gran tráfico que hubo de mercancías desde 1565, ya vamos a ver hasta cuándo. Les puedo anticipar que en 1821, cuando finalmente fue la independencia mexicana, obviamente esto se cortó, no porque se haya cortado el intercambio de mercancías, sino que se cortó el monopolio que había, que solamente los españoles podían hacer este viaje de Acapulco a Manila, ida y vuelta. Así que ahí se perdió, digamos, funcionó este galeón de Manila, o sea, este sistema de comercio entre 1565 y 1821. Y además se sumó que en 1869 se inaugura el canal de Suez, y ahí de 3 meses que tardabas. ¿El de Suez o el de Panamá? El de Suez. De 3 meses que tardabas para los portugueses, por ejemplo, desde Lisboa hasta la India o hasta las Islas Molucas, pasó a tardar 40 días porque cruzabas por el canal de Suez. Ya esto empezó a perder bastante fuerza. Y lo que me parece interesante para contarles en estos últimos 3 minutos es las cosas que han quedado en un lado y otro que te hacen rememorar, como acá hablamos hace un rato de los bizcochos Canales, los que te hace recordar que alguna vez este intercambio existió, este galeón de Manila. La camisa de gala filipina se llama Borang Tagalog y está hecho con fibras no de coco, que es con lo que se consiguen, sino con las fibras de la naná. Mira. De la nana que vino, gracias al galeón de Manila, desde el Virreinato de Nueva España.
El mole, nos cruzamos ahora a México, esta famosa salsa mexicana que es muy condimentada y está hecha principalmente por chiles y muchas especias, no tendría origen, no existiría si no hubieran venido todas esas especias del sudeste asiático. La isla de Guam, que está, nos volvemos a cruzar el Océano Pacífico, en la zona de ahí de las Filipinas, hoy en día tiene como gastronomía local tortillas y tamales. Ah, mira. Remite a España. Y ahora sí vamos a hablar de Filipinas y de México actual, porque creo que vos conocerás, Cristina, que Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de México. De México. ¿De qué otras islas también es patrona? También de las Filipinas. Mira vos. Así que ahí está el vínculo que ha quedado ahí, como Rodolfo nos muestra, desde 1565, con este Andrés, que ya me voy a acordar el nombre. Pariente mío. Sí, mira vos. Andrés de Urdaneta, que descubrió... Andrés de apellido mío, el Mirabelli es el artístico, es de Casada. Muy bien. Ese recorrido que descubrió en 1565 duró hasta 1815, que empezó las revueltas en México por la independencia, y definitivamente cortó en 1821. Lo que me encantó de esto es que, claro, es un comercio que yo por lo menos no lo tenía en el radar. Y no, es muy novedoso y muy impactante. Claro. Porque cómo hacía la gente todas estas aventuras tan... Y es interesante que hoy en día a familias de mucho dinero, por ejemplo, en Perú, tienen legado, ha llegado por sus ancestros, useras provenientes de China e incluso teñidas con ese color carmín que le daba esta cochinilla. O sea, producto de todo eso. Perú tiene mucha comida en fusión con el Japón y con esa zona. La comida fusión, La comida fusión es con el sudeste asiático. Sí, ellos tienen una de las mayores fuerte. También, claro. Sí. Bueno, tenemos malos recuerdos también de Fujimori, ¿no? Pero por la misma razón de la comida peruana. La vinculación también viene por ese lado. Claro, con la japonesa, por ahí. Bueno, interesantísimo y emocionante, porque hoy no se viven esas emociones, ¿no? De estos viajes así. Es muy bueno recordar que se vivía con esas pasiones y esas emociones. 7 meses la vuelta. Se dice que cuando llegaban a Acapulco, la mayoría de los que volvió de ese viaje se iban, o sea, ya porque habían hecho tanto dinero. No dio tiempo, pero es interesantísimo ver que se vendían hasta los espacios que no existían. O sea, llegó la Santísima Trinidad, tenía lugar para 56 cañones. Ellos se tenían que defender. Claro, también. Solamente llevaban 6. Porque el peso y el lugar que ocupaban los cañones querían ocuparlo con mercancía. Claro, ¿Era la zona de la isla de Zanzíbar también? No conozco, puede ser. Porque suena sudeste asiático. Sí, bueno, claro. Sí. Bueno, hermoso programa, ya estamos, ya nos cortan. Muy lindo, muy emocionante todo. Muchas gracias. Esta es la historia real que han vivido muchos antes que nosotros y que es irrepetible, pero vale la pena tenerlos presentes. Bueno, gracias a todos y sigamos disfrutando de este verano tan caluroso. Y el que tenga, si alguno tiene una sede en la casa, que se fije. Que se fije de dónde viene. Puede ser. El mantón de Manila, que están... También del México. Bueno.
Nos preocupamos por tu salud y cocinamos comida rica y sin sal de calidad. Te la entregamos congelada en la comodidad de tu casa. Escribinos al WhatsApp y te enviaremos el menú disponible, precios y días de entrega en tu barrio. Pedidos al WhatsApp 11 36 59 67 59.